Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio, el conversatorio La Fe de Jesús. Es una mesa de diálogo en donde si bien nosotros estamos aquí intentando ser protagonistas, no lo somos. En realidad tú eres el principal protagonista porque queremos que converses con nosotros, sea cual sea la plataforma en la cual nos estás escuchando, observando. Siéntete en la libertad de escribirnos y vamos a estar contestando, leyendo los mensajes a menudo. Así es de que, pues bueno, este es el conversatorio, te recuerdo, La Fe de Jesús. Esta también es la primera temporada, es una temporada de 20 capítulos y este primer capítulo es acerca de Dios. Mi nombre es Francisco Blanco. Y Diego Hernández, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Francisco, ¿cómo estás? Pues bien, me siento entusiasmado, un poquito nervioso, pero también me siento bendecido por Dios. Claro que sí, yo creo que va a ser una temporada de mucha bendición. Vamos a poder viajar por cada uno de los episodios en donde Jesucristo dio enseñanzas y a través de la escritura, a través de su palabra, vamos a poder descubrir muchísimas cosas muy valiosas para nuestra vida espiritual. Y pues como bien dices, hoy vamos a hablar acerca de Dios. Y yo creo que la pregunta con la que debemos iniciar, que es muy básica, es ¿cuántos dioses hay? Sí, fíjate que pensando mucho en esta respuesta, me gustaría, y siempre me lo he preguntado yo, ¿qué le diría a alguna persona que no cree en Dios? Porque tal vez alguien nos está poniendo allí y pues si yo le doy una respuesta bíblica, a lo mejor sea oportuno hacer otro tipo de razonamiento, porque si le respondo con la Biblia tal vez no sea lo que él espera. Yo quisiera dar al menos dos razones. La primera razón, cuando nos encontramos con una persona que no cree en Dios, a mí me gusta hablarle mucho sobre algo que le dicen los filósofos, el argumento moral. Es decir, que la moralidad no existiría si Dios no existiese. Entonces, como Dios existe también, mejor dicho, como la moral existe, también Dios existe. De hecho, un gran filósofo, Anthony Flew, su conversión, porque él era ateo, al cristianismo y al hecho de creer o al bando de los creyentes fue relacionado con este argumento, la moralidad, es decir, él pensaba que si hay una forma de demostrar que Dios existe es porque nosotros tenemos de forma objetiva saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y las ocasiones en donde nos hemos confiado totalmente en nuestra idea, en estas épocas de la historia, por ejemplo, en la esclavitud, en la época nazi, pues hemos fracasado. Entonces el hombre continuamente fracasa y donde sí tenemos éxito es cuando basamos esta moralidad y esta ética en Dios, ¿no? Y luego también tenemos otras razones. Ahorita tras bambalinas pensábamos, por ejemplo, en la biología, en el ADN. Hay un genetista, Francis Collins, una frase que a mí me llena de gozo porque una persona tan preparada, incluso conocido como el padre del genoma humano, él dice que uno puede adorar a Dios incluso en un laboratorio, cuando empieza a ver la microbiología y empieza a ver esta gran milagro, el lenguaje escrito en el ADN, él se sorprende del Dios que existe. Entonces, ahora sí contestando un poco sobre cuántos dioses hay, la Biblia es clara cuando nos dice que existe un solo Dios, pero a veces hay confusión porque mencionamos a tres personas en un solo Dios. Yo he escuchado analogías como la del agua. El agua, pues es el agua, es la unicidad del agua, pero tiene hidrógeno, vaya, la fórmula H2O, ¿no? Son Y, varios elementos, y estos elementos conforman el agua. exactamente. Sin embargo, no quisiera decirlo así, yo quisiera iniciar diciendo que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas que hacen la unicidad y esta unicidad es una deidad, De ¿no? hecho, para fundamentar tu aportación, me gustaría soportar sobre Efesios 4:6 en la escritura que dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y es en todos. Así que la Biblia es muy contundente y nos dice un solo Dios. Ahora, tal vez algunos estén diciendo, oye, pero ¿qué no son tres? ¿Qué no es el Padre? ¿No es el Hijo? ¿No es el Espíritu Santo? Pues bueno, eso realmente es un misterio que vamos a ir profundizando poco a poco, pero algo que es bien interesante que nosotros podamos comprender es que el hombre tiene la necesidad
de Dios. El Así hombre es. siempre tiene la necesidad de tener algo en lo cual creer, en lo cual confiar, en lo cual poner sus esperanzas en los momentos difíciles, en los momentos felices, alguien a quien agradecer. Y a través de la historia hemos visto que pues las grandes civilizaciones tenían muchos dioses. Se le acuñó un concepto, ¿no? Decían, bueno, esas son civilizaciones politeístas porque tienen o creen en varios dioses. Cuando hablamos en aspectos del cristianismo, hablamos del monoteísmo, es decir, en la creencia en un solo Dios y específicamente Jehová Dios, del cual habla la Sí. Escritura. Y dice la Biblia en Efesios 4:6, existe un solo Dios y Padre de todos, el cual es, dice, es por todos y en todos. Es Así decir, es. es un asunto absoluto, todo. Dios abarca todo, ¿no? Bereshit bara Elohim, algo así, no sé si lo pronuncio bien, pero así inicia la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Pero es interesante que la traducción original, nosotros lo leemos en el principio creó Dios, pero Elohim se refiere al plural, dioses. Es bien interesante porque nuestro pensamiento occidental es en el principio creó Dios, pero en realidad la Biblia si abrimos el versículo, lo que nos dice en el principio creó dioses. Es un poco complejo de entender, pero lo que dice este versículo, otras expresiones en Génesis que dice hagamos al hombre, ¿verdad? Nos habla de la perfecta sincronía y unicidad en pensamiento y en espíritu de la deidad. Para mí es una de las máximas expresiones, por ejemplo, de una institución tan bonita como lo es el matrimonio. Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza de Dios, Diego? Pensamos en Dios y pensamos también en Dios, en la esencia de Dios. ¿Cuál será esa naturaleza de la cual podemos estar hablando? Pues fíjate que nosotros podemos ver a través de la escritura en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 24 que Dios tiene una naturaleza. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y creo que poco a poco vamos profundizando más en conocer a Dios. Ahora que ya sabemos que hay un solo Dios, ahora sabemos que su naturaleza es espíritu, pero ¿cómo poder definir esto? Alguien podría decir, oye, entonces Dios no es carne. Alguien podría decir, Dios no es físico. Y alguien podría decir, entonces es espíritu. Pero que no Jesús es Dios y Jesús es carne, no estuvo en la carne. Es bien interesante esto porque vamos a profundizar en las funciones del Dios. Ese Dios que mencionaba Francisco hace un momento que tiene una particularidad que es un Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bueno, cada uno de ellos cumple una función. El Padre que está en la gloria es un Padre que no lo podemos ver, pero que sin embargo existe. Es algo así como el amor, que no lo podemos ver, pero lo podemos experimentar, lo podemos sentir. Tal vez es como la electricidad, que tampoco la podemos ver, pero sabemos que a través de los cables está pasando la electricidad y le da una funcionalidad a las cosas. De la misma manera, Dios, podremos decir que esa función es espíritu, Así es es. decir, no es material, no se puede ver. Así es. Y también existe, por ejemplo, si nos están escuchando, yo les invito a analizar el libro de Romanos. En el libro de Romanos está cargado de un mensaje, de uno de los mensajes centrales que es, nosotros como seres humanos podemos comportarnos en espíritu o de forma carnal. Y esta idea está en el pensamiento de Pablo en todo el libro de Romanos y nos ayuda un poco a entender porque cuando el ser humano se comporta en el espíritu, se refiere a este vínculo con Dios, en esta expresión de misericordia, de piedad, del bien hacer, de andar en los caminos de Dios. Y cuando el ser humano se comporta en la carne, se refiere a esta otra, este otro rol que es perverso, que tiende
a obedecer más a sus instintos que al razonamiento o a la recomendación de Dios, ¿no? Entonces, esta diferencia hace Pablo. Cuanto más nos acercamos a la perfección de Dios, dice que nosotros andamos en el Espíritu, ¿no? Ahora fíjate, vamos a profundizar todavía más con la tercera interrogante que tenemos de este capítulo, es ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? La palabra Trinidad es una palabra muy utilizada, que también es hasta cierto punto análoga a la deidad y nos ayuda también a descubrir a Dios. Yo quisiera llevarles a Mateo 3:16. Vamos a ver lo que dice este libro, Mateo 3:16. Noten cómo lo presenta aquí este pasaje. Mateo 3:16 al 17 dice así, a ver si lo identifique bien. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, está hablando del bautismo de Jesús. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y bien interesante porque en esa imagen estaban los tres. Estaba el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. Y no con eso queremos decir que el Espíritu Santo es per se una paloma, sino que en esa ocasión se manifestó de esa manera y vio el Espíritu de Dios que descendía, ¿verdad?, como paloma. Y luego ahí está el Espíritu Santo. Quien estaba en el bautisterio era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 17 dice, y una voz de los cielos. Entonces, esa voz de los cielos era el Padre. Entonces, esta unicidad nos dice mucho de la esencia de la deidad. Siempre en perfecta armonía, sujetos el uno del otro, con una especie de jerarquía que ni tú ni yo ni nadie entendemos, porque a veces nosotros en nuestra mente decimos jerarquía, este manda a este, y no necesariamente es así. Es totalmente complementario y en un orden perfecto, Ahora a bien, veces inalcanzable. si recordamos bien en Génesis, también aparece una palabra en ocasión de la creación que dice hagamos, hagamos al hombre. Si vemos el relato en Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es decir, no solamente Jehová Dios estaba creando Jehová Dios, estaba creando el Espíritu Santo y Jesucristo también estaba ahí como parte de la creación. Así que este Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una naturaleza que nos dice la Biblia que es espíritu, pero en función de Jesucristo también tiene una función visible cuando estuvo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo, que es podemos llamarle esa función o ese elemento que le permite estar en todo momento, en todo lugar, para la bendición y para la ayuda de sus hijos. Sí, y a través de la historia asumieron distintos roles. Cristo asciende al cielo y le preguntan, los apóstoles se sentían que se iban a quedar solos, pero les dice, no se preocupen, les enviaré a un consolador. Y ese consolador nos reprende y nos habla al oído todavía hasta nuestra época, intenta convertirnos de nuestras rebeliones, y entonces Jesucristo está en el cielo haciendo otro rol. Dios Padre también en su omnipresencia, omnipotencia, dirige el universo. Entonces la Biblia nos va presentando distintos roles, ¿no? Claro, ¿y qué te parece si entramos a la siguiente sección que tiene que ver con la relación de Dios y el hombre? ¿Cómo nos Ajá. considera Dios a nosotros? Bueno, una cosa es el carácter de Dios. Yo creo que hay que descubrir el tema del carácter. Y el carácter de Dios, a mí hay una cita que me gusta, Diego, que está en Éxodo. En una ocasión un personaje, un profeta, pero también un patriarca, que era Moisés, quería ver la faz de Dios. Entonces quería que Dios se le revelase. Es bien interesante en el versículo, capítulos 33 y 34, ahí en su casa, consúltenlo, vale la pena. Yo solamente leeré algunos pocos versículos. En el versículo 19 dice, yo haré pasar sobre mi bien, delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia al que tendré misericordia. Es decir, Jehová le estaba diciendo, me voy a revelar a ti, es decir, vas a conocer más sobre mi identidad. El versículo 5 del capítulo 34 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, y empieza a dar características, Diego. Es decir, por eso me gusta este pasaje, porque la gloria de Dios en este pasaje se refiere al carácter de Dios. Y este carácter se resume con ciertas características, y te las quiero decir. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia, perdona la iniquidad, perdona el pecado. Y luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Es decir, todas estas características van revelando, Diego, lo que es el carácter de Dios, ¿no? Así es, y fíjense cómo es que Dios, que es tan grande, que tiene una inmensidad que nosotros, que somos finitos, no llegamos a comprender su amor, su misericordia, no comprendemos cómo creó todas las cosas, no comprendemos cómo Él decidió entregar su vida por nosotros. Ahora la Biblia nos revela algo bien interesante, que Él, a pesar de nuestras actitudes, que a veces pues ustedes saben que no son las mejores, nos considera como sus hijos. Miren, primera de Juan 3 del 1 al 2, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Así que ese Dios tan maravilloso nos considera como sus hijos, y añade un adjetivo: amados hijos. Qué bonito es que en un mundo en donde hay muchos espacios grises, Diego, y donde hay muchas circunstancias que a veces pues pareciera que batallaríamos en entender que existe un Dios. Dios se manifiesta, Dios se revela hacia nosotros, y Dios también nos da una forma como el náufrago que está perdido en una isla y que necesita tanto un mapa como una balsa. Ese mapa y esa balsa es precisamente su palabra. Entonces, a través de su palabra, Él se va revelando, y en esa revelación nosotros podemos conocerle. Entonces, eh, ahí surge una de las últimas preguntas, Diego. ¿Se preocupa Dios por nosotros? Es decir, ya aterrizándolo más a nuestra cotidianidad, conocimos a Dios, hablamos un poco del carácter, pero se preocupa por nosotros. Claro que sí. Tal vez nos está escuchando alguna persona que pues realmente ha estado experimentando muchos problemas, quizás tal vez ha pasado últimamente por problemas de enfermedades, tal vez haya perdido un ser querido, quizás no le esté pasando bien en su trabajo, quizás sentimentalmente no ha pasado buenos episodios, y en el resumen de su vida siente que no hay alguien que le pueda ayudar. En esta ocasión queremos decirte que a través de la escritura y a través de la experimentación, que en lo particular he tenido un servidor, y seguramente tú, Francisco, podemos decirte que ese Dios del cual te hemos platicado esta noche, Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, quiere hacer la gran diferencia en tu vida. Sin embargo, el Señor es un caballero, y Él siempre desea que nosotros vayamos a Él de manera voluntaria. Tal vez porque nos deja experimentar el libre albedrío, a veces nos vamos por caminos que no son los que el Señor ha planificado para nosotros, pero Él siempre tiene un plan B. Y si te equivocas, tiene un plan C y un plan D y un plan E. Pero Él lo que más quiere es que tú llegues a considerar su existencia. Sí, Es posible que alguien esté viendo este capítulo y no crea en Dios. Alguien puede pensar, no necesito un Dios para seguir adelante. Esta noche yo quisiera desafiarte, que experimentes el poder de Dios, ese Dios creador. Y quiero decirte que aunque tal vez tú no creas en Él, o aunque tú piensas que Él te ha abandonado, la Escritura dice que, haciendo referencia a un salmo que escribió David, lo escribió precisamente en los momentos en que estaba pasando
por decir de alguna manera, situaciones muy extremas, muy difíciles, y él relata de la siguiente manera, de manera poética, su experiencia. Dice: pacientemente esperé a Jehová, en Salmos 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, él dijo, estaba tan sumido, estaba tan lleno de problemas que estaba como en un pozo resbaloso. No podía ponerme en pie porque me resbalaba y caía. Pero dice, entonces yo hablé a Jehová, clamé a él, y entonces él enderezó mis pasos, puso mis pies sobre una roca firme. Entonces ya no vacilaba, ya no resbalaba. Ahora él estaba siendo cimentado por Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, definitivamente Dios se preocupa por mis problemas, por los tuyos, por el de los amigos que nos están viendo, sin lugar a dudas. Así es. Ya cerrando con este conversatorio, estaba recordando una anécdota de una persona, Lawrence Krauss, un ateo eh, declarado. Él decía y cuestionaba a otra persona, a un contertulio que tenía enfrente, y le decía, si en este momento en el cielo se pusiera una frase con las nubes que formaran aquí estoy, soy Dios, en ese momento yo me convertiría. Después de allí, este fue el parteaguas para que muchos pensadores, biólogos cristianos, filósofos cristianos, le dijeran, bueno, tú solamente quieres una pequeña frase, pero yo te invito a analizar cómo se componen estas cadenas de códigos en el ADN, que son mucho más sofisticadas que, como decía Bill Gates, son mucho más sofisticadas que los grandes programas de informática. Entonces, ¿cómo puedes cuestionar que Dios no existe si allí en ese sello, en esa identidad, en esa cadena que se puede percibir de inmediato que detrás hay un diseñador que es inteligente? No puedes ver a Dios? Entonces no esperes ver que se escriba en las nubes, ¿verdad? En el cielo, de esta manera, aquí estoy, soy Dios. Mejor observa lo que Dios ha creado, observa a través de la biología. Y pues bueno, vuelvo a la primera frase con la que iniciábamos. Francis Collins, él era feliz, él es feliz en un laboratorio observando a Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su esencia? Hemos conversado sobre esto en este primer episodio de la primera temporada con el tema Magnífico Dios. Nos despedimos, Diego, pero les invitamos a seguir con nosotros. Hasta la próxima.